A continuación, Muchas gracias, en su David. ponencia, el doctor Jesús Ballestrín Bolea, quien nos hablará de necesidades meteorológicas en plantas comerciales termoeléctricas de concentración solar. Jesús Ballestrín es doctor de Ciencias Físicas desde 1997. Ha desarrollado su actividad investigadora en el CIMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, desde 1990. Desde 1997 ha participado como responsable de proyectos y de tareas en numerosos proyectos nacionales e internacionales sobre energía solar de concentración en las instalaciones que CIEMAT tiene en la plataforma solar de Almería. Actualmente es el responsable del Laboratorio de Radiometría de la Plataforma Solar de Almería y desde 2009 es responsable del Grupo de Investigación Andaluz Tecnología de Concentración Solar. Sus temas de investigación se centran en plantas solares termoeléctricas de receptor central y hornos solares, estando ligados con el desarrollo de sistemas y procedimientos de medida de magnitudes relacionadas con la radiación solar concentrada, tales como la alta irradiancia, altas temperaturas superficiales, emitancia de materiales y atenuación atmosférica de la radiación solar. Por favor, no olviden enviarme sus preguntas para que el ponente pueda responderlas. Les recordamos que para ello deben hacer clic sobre el icono chat o si están conectadas a través de un smartphone o tablet, deben acceder al icono participantes y hacer doble clic sobre el usuario organizador webinar@cen.es. Jesús Ballestrín, tiene usted la palabra. Creo que ahora ya va a poder usted compartir. Sí. ¿Se ve mi pantalla? ¿Mi presentación? Sí, perfectamente. Sí. Gracias. Gracias por la introducción. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Centro Español de Meteorología por la oportunidad de dar a conocer las tecnologías de concentración solar. Como se puede ver en el título, he centrado la presentación en las aplicaciones termoeléctricas de la concentración solar por su relevancia en estos momentos de crisis energética. Aunque también la concentración solar tiene múltiples aplicaciones térmicas para la generación de calor en múltiples procesos. Hablaré del contexto en qué consiste la concentración solar, hablaré también de la plataforma solar de Almería, hablaré de las plantas solares termoeléctricas y una vez centrado el contexto y el potencial de este área, pues hablaré de problemáticas de medida de caudal y temperatura en los fluidos calotransportadores, en la medida de alta temperatura y emitancia de los receptores solares, en la medida de alta irradiancia y si da tiempo hablaré de otros parámetros y magnitudes que se pretenden medir. Si se habla de concentración solar, es obligatorio mencionar a la plataforma solar de Almería, ya que es la mayor y más completa instalación en el mundo para el ensayo de aplicaciones de la radiación solar concentrada. Es además una instalación científico-tecnológica singular del Estado español. En realidad, es una plataforma de ensayo donde se vienen evaluando y se evalúan los componentes y procedimientos de las actuales y futuras plantas. Y para ello, me atrevo a decir que se miden decenas de magnitudes y parámetros con cientos de sensores de todo tipo. Algunos parámetros a medir son un auténtico reto. Sin duda, es un lugar muy interesante para la meteorología. La concentración solar. Aquí, en la plataforma solar, pueden ver diferentes instalaciones donde se lleva a cabo este procedimiento. Pero ¿en qué consiste la concentración solar? Consiste en, mediante espejos cóncavos, generalmente de gran superficie, redireccionar por reflexión la radiación solar directa en un área de menor tamaño, consiguiendo altas temperaturas. ¿Y para qué sirve esto? Pues si pensamos en un ciclo de Carnot, cuanto mayor sea la temperatura alcanzada respecto al ambiente, mayor será la eficiencia de los procesos de aplicación. En la plataforma solar tenemos diferentes sistemas de concentración. Tenemos dos instalaciones de receptor central o de torre, donde un grupo de espejos de unos 40 metros
llamados heliostatos, concentran la radiación solar en la parte alta de la torre donde se encuentra el receptor. Por el receptor pasa un fluido calor-transportador que refrigera y evacúa esa energía. Otro concepto son los colectores cilindro parabólicos, donde un espejo curvo concentra la radiación en una focal lineal por donde circula el fluido calor-transportador. También tenemos discos parabólicos con motor Stirling, también tenemos hornos solares y otra serie de instalaciones, algunas, por ejemplo, de arquitectura pasiva, que no son propiamente de concentración solar. ¿Pero qué son las plantas termoeléctricas? ¿Qué son? Son sistemas que generan electricidad a partir de la radiación solar concentrada, convirtiéndola previamente en energía térmica, que es después utilizada en un ciclo termodinámico para generar energía mecánica en turbinas y electricidad. ¿Y por qué son interesantes? Pues vamos a ir enumerando motivos. Constituyen la forma más económica de producción de electricidad a gran escala a partir de la radiación solar. Resultan rentables actualmente en algunos países. Tienen un importante mercado potencial en todo el mundo. Existen suficientes ubicaciones adecuadas. Ya existe el conocimiento y la experiencia y se están construyendo y operando alrededor del mundo. Generan empleo tanto temporal como permanente y son sistemas que no contaminan y que reducen de forma apreciable las emisiones de CO2. En general, los 4 conceptos para plantas solares termoeléctricas son estos: el de torre, conectores de cilindro parabólicos, concentradores tipo Fresnel y los discos Stirling. Los discos Stirling concentran en su focal un pequeño motorcito Stirling, pero el resto, las otras 3, y me centraré en las 2 primeras, su concepto puede resumirse en el siguiente esquema. Un concentrador óptico, que son los espejos, redireccionan la radiación solar y la concentran en el receptor. En el receptor es donde se produce la transformación de la radiación solar en energía térmica y calor útil. Ese calor útil podemos llevarlo directamente al ciclo termodinámico o bien se puede hacer hibridación con un apoyo, un biocombustible, o bien se puede almacenar en tanques de sales u otro tipo de almacenamiento. Decir que el almacenamiento térmico es la gran baza de las tecnologías de concentración solar, ya que permite su acople a la red, incluso ante transitorios por nubes e incluso durante la noche. Hasta ahora hay probadas en plantas 15 horas de almacenamiento. Bien, pues con el calor al final podemos ir al ciclo termodinámico, a mover turbinas y a generar electricidad. Existe una relación entre la concentración de la radiación solar y la temperatura. Si nos centramos en los 2 tipos de plantas que están en mayor expansión, pues vemos que en las plantas de torre se concentra unas 1000 veces y los rangos de temperatura alcanzables están entre 800 y 1000 grados Celsius. En el caso de los cilindros parabólicos, esa concentración es menor, alrededor de 50 veces, y las temperaturas obtenibles están alrededor de los 400 grados Celsius. Aquí tenemos una comparativa. Vamos a centrarnos en el cilindro parabólico y torre. Las plantas que se están construyendo están alcanzando tamaños de 200 megavatios, las de torre alrededor de los 100, pero bueno, ya se ha conseguido una de 150 en Marruecos, y las temperaturas de operación son algo inferiores a las que les he comentado debido a las limitaciones de los fluidos calorotransportadores que se utilizan, tanto aceites sintéticos en los cilindros parabólicos como sales los de receptor central, que se están imponiendo. Entonces, están limitados a unos 390 grados Celsius y unos 565 grados Celsius. Estos límites son debido a que a temperaturas superiores estos fluidos se deterioran rápidamente.
Estas limitaciones, estas temperaturas hacen que las plantas de torre sean algo más eficientes debido a poder trabajar a mayores temperaturas. Ambas tecnologías están disponibles y se están construyendo este tipo de plantas. Decir que el riesgo es algo mayor en las de torre debido a su complejidad intrínseca. El almacenamiento y los diseños híbridos son posibles en ambas y el coste del vatio instalado está alrededor de 6-9 euros por vatio. La situación actual en el mundo de plantas solares termoeléctricas es que hay 6.3 gigavatios instalados en el mundo, de los cuales 2.3 están en España. Por lo tanto, podemos decir que España es potencia mundial en este campo, no solo por la potencia instalada, sino porque contamos con empresas españolas, con Abengoa, Sener, que diseñan, construyen y ponen en operación plantas de este tipo en cualquier parte del mundo. También hay hay plantas color azul verlas que están ya construidas y luego hay otras en diseño y construcción en Sudamérica, en China, en los países árabes, etcétera. La situación en España es, según el Ministerio de Transición Ecológica, si ven ustedes, estamos en los 2.3 gigavatios eléctricos desde 2015, pero se prevé, o esa es la idea de este ministerio, que para 2030 haya 5 gigavatios eléctricos más de concentración solar instalados. Y también se prevé que en paralelo vaya decayendo el consumo de carbón hasta llegar a cero. La situación, haciendo un resumen, es que a fecha, en el 2021, según la Agencia Internacional de la Energía, es que el precio del vatio instalado está entre 6 y 9 euros. El precio de la electricidad varía entre los 14 y 20 céntimos de euro por kilovatio hora. Eso, en España, ya he dicho que estamos con 2-3 gigavatios eléctricos que representan el 2% del mix energético. Y decir eso, que de las 100 plantas que hay en el mundo de concentración solar para fines eléctricos, aproximadamente la mitad están en España. Es de prever que en los próximos años el coste tecnológico disminuya, porque cada vez hay más empresas dedicadas a esto, el precio de los combustibles fósiles aumente y que las emisiones de CO2 y el pago por ellas aumente, lo cual favorecería el desarrollo de las energías renovables en general y de la solar de concentración en particular. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y según la ley que se ha aprobado el pasado mes de mayo, pues ya lo he dicho, España tendrá 5 gigavatios eléctricos más, que se supone que representará el 6% del mix energético. Claro, eso dependerá del consumo que tengamos en esas fechas y del resto de medios de producción de electricidad. También se espera que el precio por vatio instalado sea inferior a los 4 euros y que el precio de la electricidad esté por debajo de los 100 euros por megavatio hora. Quiero recordar que el pasado mes de octubre estuvimos pagando la electricidad por encima de los 280 euros megavatio eléctrico. Probablemente por culpa de seguir quemando gas. Aquí les pongo una planta de receptor central. Voy a ver la torre, el campo de heliostatos, miles de espejos, cientos de hectáreas cubiertos de espejos. La torre, el receptor en la parte alta y el sistema de almacenamiento y el bloque de potencia en la parte baja, abajo. El fluido que se está imponiendo son las sales fundidas por su capacidad para el almacenamiento.
Y un esquema sería un tanque de sales frías que suben, evacúan el calor y van al tanque de sales calientes, o bien se puede ir directamente a un intercambiador de calor para generar vapor y mover turbinas y generar electricidad. El despliegue de plantas de torre central por el mundo, y ya están en operación, pues ya empieza a ser amplio. En España tenemos 3, GEMAS Solar, PS10, PS20, y hay que mencionar, se me ha olvidado poner alguna, pero bueno, la de Ivampa, Crescent Tunes, la de Cerro Dominador en Chile, la de X Solar en Sudáfrica, y se me ha olvidado la de Cuarzazate en Marruecos, que está dando muy buen resultado, y además que es la más grande, de 150 megavatios eléctricos. En cualquier caso, en esta web generada y por el Centro Americano de Renovables, en RED, en esta web está actualizada y pueden ver por países, por estado de operación y por tecnología, si es cilindro parabólico, Fresnel o torre, pueden ver las plantas que hay en el mundo, así como otros datos sobre el precio, etcétera, etcétera. Aquí tienen otra de cilindro parabólico en el espejo curvo, radio de curvatura necesario para concentrar en esta línea focal, etcétera, etcétera, por el que pasa el fluido calotransportador. Esta es la planta de Andasol en Guadix, como ven, hectáreas y hectáreas de espejo. Y esto sería, sí, la ubicación de los diferentes componentes en una planta. El esquema pues sería parecido: el campo solar, aquí sería aceite, entra a baja temperatura y sale a alta temperatura, y ese calor obtenido puede llevarse a un intercambiador con agua para generar vapor, y en las condiciones de presión y temperatura que demanda la turbina para poder moverse, o bien ese calor puede llevarse a las sales fundidas para estar preparados cuando hay un transitorio, o incluso para usar por la noche. En este contexto, pues se han detectado en las plantas actuales, y no solo en las plantas comerciales que están en operación, sino también en la investigación, que hay magnitudes con margen de mejora. Por ejemplo, la medida de caudal y temperatura de los fluidos calotransportadores, pues es especialmente importante, ya que debido a la aleatoriedad de la energía solar, eso hace necesario un mayor control, y las variables de control importantes son la medida de caudal y la temperatura en los canales, en los distintos tuberías, etcétera, etcétera. Esta medida de caudal se viene realizando con caudalímetros que son calibrados con agua y a temperaturas inferiores a 90 grados Celsius. Obviamente no hay trazabilidad. Las temperaturas de las sales pueden llegar por encima de los 500 grados y los aceites a 390. Entonces se calibran con agua, y luego por aproximaciones teóricas se tiene en cuenta la densidad de los aceites, de las sales, etcétera, etcétera, se extrapola y se da una medida. Entonces, esto se va a intentar contrastar en las instalaciones de la plataforma solar con velocímetros de tipo láser basados en efecto Doppler, para verificar lo que se está midiendo con los actuales caudalímetros tipo Vortex y de ultrasonido. En el caso de la temperatura, pues también se miden medidas puntuales con sensores medidas puntuales con termopares, PT100, etcétera, etcétera, pero sería necesaria medir la temperatura a lo largo de todos los canales. Esto se va a intentar mejorar con termometría con fibra óptica. También es importante, por cuestiones de seguridad y de operación, la medida de las altas temperaturas
en los receptores solares. Decir que estos receptores pues tienen un tamaño grandísimo. O sea, de cuartzazate, por ejemplo, es de 20 metros de alto por 18 metros de diámetro. Eso nos da una superficie de más de 1000 metros cuadrados. Eso obviamente con sensores de contacto no se puede conseguir y hay que recurrir a las cámaras de infrarrojo. Pero la medida de infrarrojo, como sabemos, pues depende de la emisividad, que en muchos casos es una gran desconocida y más cuando se está en operación. Además, la emisividad depende de la temperatura. Entonces, uno de nuestros retos es mejorar esta situación. Aunque se está midiendo con cámaras de infrarrojo, para que se haga una idea, un error del 10% en emisividad conllevaría un 3% en la temperatura. Si estamos a 700, 800 grados, pues nos iríamos a un error de unos 30 grados como poco, porque creo que el error en la emisividad puede ser superior, que puede representar un problema de seguridad ante transitorio y también deterioro de los fluidos galotransportadores. Además, creo que la vigilancia de la emisividad pues, sería una buena manera, si se mide online, de vigilar el estado del receptor. Además, la medida de la temperatura sería insuficiente, ya que hay un retardo entre la potencia solar, la irradiancia, y la temperatura, llegando a haber un desfase, un retardo entre la causa y el efecto. Esto podría también ocasionar problemas de seguridad ante transitorios. Además, la medida de la irradiancia y la potencia solar sobre el receptor ayudaría a conocer la potencia y eficiencia real de las plantas. Todos estos desarrollos se están desarrollando. Por ejemplo, en la plataforma solar medimos la irradiancia, pero en pequeños receptores de pequeña superficie, hasta 5 metros cuadrados, con ayuda de partes móviles, que no son, todas estas metodologías no son extrapolables a las grandes plantas, obviamente. Entonces se está intentando desarrollar sistemas de medida basados en cámaras digitales y radiómetros para establecer procedimientos que puedan ser extrapolados a las grandes plantas. Hay otro par de parámetros. Uno es la extinción solar de la radiación. Las grandes plantas hacen que las pérdidas del heliostato al receptor, esas distancias pueden llegar a ser de 1 kilómetro y eso hace, en muchos casos, que las pérdidas por aerosoles y humedad sean importantes, con lo cual disminuiría la eficiencia de la planta. ¿Cómo se mide esto? Pues en la plataforma solar hemos desarrollado un sistema basado en cámaras situadas a gran distancia, unos 700 metros entre ellas, tomando imágenes de un blanco. El análisis de esas imágenes permite obtener la extinción porcentual, el porcentaje de pérdida en la distancia entre cámaras. También sería deseable poder conocer el grado de suciedad y deterioro de miles de espejos, hectáreas llenas de espejos, y parece ser que la única vía es mediante detección con cámaras en drones. Pero claro, lo ideal sería que fuera algo cuantitativo más que algo cualitativo. Y se me acabó el tiempo, y pido perdón, y darles las gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ballestrín, por su presentación. Señalarles que estamos acumulando un pequeño retraso, pero creo que es importante que respondamos a todas las preguntas posibles. Así que, si les parece, comenzamos con la primera pregunta, que consiste en ¿hacia dónde está yendo la investigación para aumentar la eficiencia de estas plantas? ¿Qué retos se plantean para su optimización? Pues me parece que he dado varios ejemplos. Las mejoras en medida, por ejemplo. En el caso, también he dicho que estamos limitados por los fluidos que se utilizan. Por ejemplo, en torre se puede conseguir 800 grados en un fluido
pero estamos limitados porque se usan sales. Entonces hay dos líneas de investigación en receptores, que es el receptores volumétricos, que utilizarían aire ambiente, absorbiendo aire a través de un material cerámico poroso, que permitiría trabajar a mayores temperaturas. Y también están los receptores de partículas, que también partículas cerámicas que permitirían trabajar a mayores temperaturas. Yo en particular, el de partículas lo veo altamente complicado y me quedaría con los volumétricos. Se está haciendo un gran esfuerzo en esa línea. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el límite en el tamaño de la superficie que pueden ocupar estas centrales? En ese sentido, tanto en cuanto a tamaño por gran tamaño como pequeño, preguntando, ¿existen pequeñas plantas solares termoeléctricas domésticas para una industria o para una zona residencial? De las que yo he hablado no es rentable. El único concepto así que se está pensando para pequeños villas en centros rurales, en el centro de África, es el de discos parabólicos con motor Stirling. Son sistemas que dan hasta unos 15 kilovatios y entonces y son totalmente autónomos. Caso de las grandes plantas que he hablado, de torre y cilindros parabólicos, no veo yo su uso doméstico, ni rentable ni práctico. La siguiente pregunta dice, aun siendo una defensora de este tipo de energías renovables, me gustaría saber si existe algún impedimento por impacto ambiental de las plantas termosolares de torre. Bueno, ha habido ataques particularmente he trabajado en varios temas. Plantas de torre que hay en España, pues Medio Ambiente ha obligado a hacer estudios de si había una incidencia en que afectara a la vida de aves que pasaran por allí. Obviamente, si las aves pasan cerca de las inmediaciones del receptor en operación, pues lo pasarían mal, ¿no? Entonces, se están haciendo estudios en ese tipo. También se han hecho estudios, Medio Ambiente ha querido que se hagan estudios por los reflejos que pudiera tener para los conductores, que carreteras cercanas. Se ha visto que no es preocupante. La siguiente pregunta consiste en, ¿cuál es la tecnología más óptima en relación producción de energía y precio? Bueno, decir que el precio ¿es con concentración solar o con solar en general? Es que no me ha quedado claro. ¿Me puedes repetir? Sí, la pregunta es, un segundito, ¿cuál es la tecnología más óptima en relación producción de energía y precio? Eso es todo lo que nos ha enviado la... Entiendo que es con concentración solar. Sí, Pues eso depende el precio de la electricidad. Si os habéis fijado, he dicho rango, no he dicho un precio absoluto. Porque es que eso depende del tamaño de la planta, de las horas de almacenamiento, o sea, si tiene almacenamiento o no tiene almacenamiento la planta. También depende de las condiciones meteorológicas del emplazamiento. También depende de los tipos de interés y de los plazos de amortización, sí, de la hipoteca. O sea, el precio de la electricidad depende de todas esas cosas. Entonces, no hay una respuesta cerrada. Y sí puedo decir es que las más eficientes son las de las dos que he hablado, torre y cilindro parabólico. Son más eficientes, pero tienen que ser muy grandes para que su precio, el precio de la electricidad sea competitivo. De las que hay ahora en funcionamiento, la más grande parece que es la más rentable. La de Marruecos, de 150 megavatios. siguiente pregunta es, ¿se hacen también medidas de la posición de espejos para optimizar la eficiencia? Hombre, el problema del seguimiento solar, en el caso de las plantas de torre, es vital. Y ahí se hace un esfuerzo tanto en algoritmos de seguimiento como en los codificadores para que el error en el apunte, etcétera, etcétera,
sea óptimo y no se tire la radiación solar se tire fuera del receptor. Hay una clara campo de investigación en ese sentido. Mejora del apunte, sí. En cuanto a la pregunta anterior sobre cuál es la tecnología más óptima en relación producción de energía y precio, se refería al precio de coste de la tecnología. Ah, es lo mismo. También el más caro, por ejemplo, y no he hablado de él, y sí he hablado, son los discos parabólicos. O sea, es una tecnología muy, muy cara, pero da también una eficiencia muy alta. Los discos parabólicos con su motor Stirling. La, En la tabla que le he puesto sale el precio del vatio instalado y es es la más cara. la última pregunta que querría hacerle es, da la sensación de que la energía de concentración solar no está tan explotada como otras energías limpias. ¿Podría decirnos cuál es el motivo? Bueno, España empezó bien. En 2010 salió un Real Decreto que la apoyó y tuvimos el despegue, PS10, PS20 y Gema Solar. Pero luego tuvimos un cambio político que afectó no solo a la tecnología de concentración solar, sino a la fotovoltaica también. Y ahora parece ser, tal y como le he dicho, que el Ministerio actual para la Transición Ecológica, influenciado por los acuerdos internacionales, parece ser que va a apoyar fiscalmente o no sé de qué manera para que en 2030 tengamos en España 5 gigavatios eléctricos más. Esa es la situación que tenemos. De acuerdo. Pues no habiendo más preguntas, paso la palabra al siguiente ponente. Muchas gracias, doctor Biestrín. De nada. A continuación, la doctora Carmen García Izquierdo nos hablará de metrología aplicada al análisis de la evolución del clima. Carmen García Izquierdo es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid y doctora por la misma universidad. Lleva trabajando en el Centro Español de Metrología desde el año 2001, donde ha sido jefa de los laboratorios de termometría de contacto. En julio de este mismo año ha sido nombrada jefa del área de masa y magnitudes mecánicas. Ha publicado numerosos artículos en revistas y realizado presentaciones en congresos nacionales e internacionales. También ha colaborado en diversos proyectos de investigación, siendo actualmente coordinadora del proyecto europeo COAT. Es de destacar su colaboración con la comunidad meteorológica y climática, habiendo sido elegida miembro de varios comités técnicos de la Organización Mundial de Meteorología. Por favor, no olviden enviarme sus preguntas para que puedan ser respondidas. Les recordamos que para enviarlas deben hacer clic sobre el icono chat en la parte inferior de sus pantallas. Si están conectados a través de un smartphone o tablet, deben acceder al icono participantes y hacer doble clic sobre el usuario organizador webinar@cen.es. Doctora García, tiene usted la palabra. Hola, buenos días. ¿Me oyen? Sí, te oímos perfectamente, Carmen, y ya creo que ya puedes compartir pantalla. Se ven las Perfectamente, cosas? sí. Sí. Vale. Gracias, Carmen. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por dedicarme su tiempo en esta explicación que voy a dar sobre meteorología aplicada al análisis de la evolución del clima. Bueno, en primer lugar, empezaré diciendo por qué la meteorología es importante en esta cuantificación o evaluación de la evolución del clima. A continuación explicaré qué actividades a nivel del BIPM o a nivel internacional se están realizando para mejorar esta evaluación. También hablaré de las actividades técnicas que se han realizado aquí en España y por último hablaré de la Red Europea de Meteorología para el Clima y Océanos. Bueno, la realidad es que el clima de la Tierra está cambiando y en muchas ocasiones tienen catastróficas consecuencias para la sociedad, ya que el número de eventos meteorológicos extremos está aumentando. Y bueno, eso hace que nos tengamos que preparar para gestionar estos eventos extremos. Además,
Existe el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, sostienen que probablemente lleguemos a un incremento, a un calentamiento global de 1,5 grados Celsius entre 2030, entre los años 2030 y 2052, pero esto es verdad que va a depender del aumento que haya año a año. ¿Cómo se ha hecho hasta ahora la evaluación del cambio climático? Bueno, pues se ha hecho mediante medidas durante décadas, pero es que ahora no tenemos tanto tiempo. Ahora tenemos que saber antes la evolución y la tendencia del clima. ¿Para qué? Para que las estrategias tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático sean muchísimo más efectivas y estén especialmente dirigidas a resolver los problemas, los posibles problemas. Es decir, tanto las estrategias de mitigación como adaptación al cambio climático deben basarse en una cuantificación robusta de estas tendencias. ¿Y esto de cuantificación robusta de tendencias a qué suena? Pues suena a que vamos a tener que hacer medidas robustas, comparables y trazables. Y esto está totalmente en línea con la metrología. Bueno, pues esta idea de que la metrología es importante para la cuantificación de la evolución del clima ya se sospechaba en el 2010. Y de hecho, la WMO en el 2010 firmó el acuerdo de reconocimiento mutuo y con esta firma de acuerdo de reconocimiento mutuo ha implicado un acercamiento y un aumento de cooperación entre la comunidad meteorológica y climática y la comunidad meteorológica. En un principio esto empezó con la meteorología térmica, pero es previsible que se amplíe a otro tipo de comunidades. También en el 2010, y como consecuencia de la firma del acuerdo de reconocimiento mutuo por parte de la WMO, el CCT, el Comité Técnico Comité Consultivo de Termometría del Comité Internacional de Pesas y Medidas, realizó una recomendación respecto a las observaciones y medidas relacionadas con el clima y la meteorología. Es decir, aquí en esta recomendación lo que se alienta a los centros nacionales de meteorología a prepararse para satisfacer las necesidades, para satisfacer futuras necesidades tanto en trazabilidad como aseguramiento de la calidad, como la elaboración de procedimientos de calibración de las magnitudes que estén involucradas en estudios climáticos. En esta recomendación también se apoyaba o se fomentaba una cooperación robusta entre los distintos centros nacionales de meteorología y las distintas instituciones meteorológicas y climáticas, tanto a nivel local, nacional o internacional. Y se fomentaba que los centros nacionales de meteorología trabajasen dentro de las redes meteorológicas y climáticas más relevantes, con el fin de que la comunicación entre las distintas comunidades fuera lo más fluida posible de cara a satisfacer lo mejor posible las necesidades climáticas, las necesidades meteorológicas por parte de las comunidades climáticas. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, en el 2014 se estableció dentro del Comité Consultivo de Termometría, se creó el Task Group Environment, donde se iban a fomentar todo este tipo de relaciones. En el 2017 este Task Group pasó a ser permanente. Es decir, en un principio se pensó que la actividad las actividades a realizar con relación a la meteorología y el clima iban a tener una duración finita, pero después se pensó que la temporalidad de esta actividad no era real y que se necesitaba unas conexiones y una actividad a largo plazo. Y en el 2001, el lunes pasado, se creó el nuevo Task Group dentro de este Working Group de Environment, un Task Group especialmente dedicado a las medidas de la temperatura del aire. Quiere decir que el CEM ha estado involucrado en esta estructura desde su creación, desde el 2014, y está participando muy activamente.
Como consecuencia de la creación de esta estructura a nivel internacional, miembros del Working Group Environment están incluidos en algunos grupos de expertos de la WMO. Y ahí tienen pues, unos ejemplos de los miembros que trabajan en los distintos teams o grupos de la WMO. ¿Hasta ahora en qué se ha contribuido? Pues se ha contribuido principalmente en armonizar el lenguaje, la terminología. Todos sabemos que el vocabulario metrológico todavía no está ampliamente extendido y tenemos que trabajar en ese sentido. Pero, ¿qué decir de la comunidad climática cuando lo que se necesitan son comparar datos y medidas realizadas en diferentes puntos y en diferentes espacios temporales? Pues, ¿qué decir de la importancia de que todos estemos hablando el mismo lenguaje? También ha habido cursos de formación en este sentido y también sobre el cálculo de incertidumbres y metrología térmica. Se han revisado las distintas guías de la comunidad meteorológica y climática. También se han realizado experimentos para analizar la clasificación de las medidas según el emplazamiento de los equipos de medida. También se está realizando apoyo al establecimiento de una clasificación de la calidad de las medidas, ya que es importante conocer la incertidumbre de dichas medidas y la calidad de dichas medidas para cómo de serias o no serias son para establecer las evaluaciones del clima. Y también se han realizado estudios en la evaluación de las incertidumbres de medida. Decir que también el Working Group Environment ha contribuido al plan estratégico del Comité Consultivo de Termometría, donde se han establecido objetivos, actividades y apoyo a proyectos de distintas organizaciones que trabajan con la meteorología y el clima, como la WMO, GICOS, la ciencia de la criosfera, oceanografía, medio ambiente ártico. Y decir que todas las instituciones marcadas con asterisco, el CEM está involucrado en trabajar junto con ellos en lograr una armonización mayor. Muy bien, esto está muy bien porque se ha creado la estructura, pero ¿qué pasa con las actividades técnicas? Bueno, pues las actividades técnicas empezaron a realizarse a nivel Europa en el 2011 a través del proyecto Meteomet. En realidad hubo dos proyectos, el Meteomet 1 y el Meteomet 2, que ha implicado el trabajo de 24 institutos nacionales de metrología, 12 universidades, 13 centros de investigación, 9 fabricantes de instrumentación y 12 agencias de meteorología. En el caso del CEM, nosotros nos hemos centrado en el desarrollo de procedimientos para el estudio y la caracterización de termómetros que se usan normalmente en el campo de la meteorología y el clima. En este sentido, tenemos que agradecer el apoyo de la IMET, que nos prestó diversa instrumentación para su estudio. ¿Por qué es importante esto? Pues porque normalmente este tipo de equipos se calibran en baños y después se usan en aire. Con lo cual, digamos que el comportamiento de los termómetros no es el dado en los certificados de calibración, sino que hay que considerar adicionales causas de incertidumbre. También en el CEM realizamos una actividad que la verdad es que esta actividad fue muy costosa desde el punto de vista personal y desde el punto de vista técnico, porque fue la primera vez, o por lo menos mi primera vez, que salí con un termómetro a la calle. Y en esta actividad lo que hicimos fue estudiar la influencia de los edificios en las medidas de la temperatura del aire. Fue muy costoso encontrar un lugar adecuado porque se requería una superficie totalmente plana, libre de obstáculos, y además se requería un edificio de unos 200 metros de largo.
encontramos, después de buscar durante muchísimos meses, encontramos un edificio en Ávila que cumplía con las características y ahí es donde montamos pues, nuestros postes con los termómetros, descubriendo principalmente que la influencia del edificio en las medidas de temperatura del aire dependían de la radiación solar. Este trabajo está siendo considerado por la WMO para el establecimiento de unas reglas de clasificación de las medidas en función de la distancia de los equipos de medida a determinados obstáculos. También hemos ido a hacer medidas de la temperatura del agua del mar. En esta actividad la idea era utilizar fibras ópticas basadas en redes de Bragg para determinar esta temperatura. También esta actividad, la verdad es que fue muy bonita porque implicó el manejo de muchísima instrumentación y también el realizar las medidas in situ nos aportó muchísimo conocimiento sobre lo difícil que es. En esta actividad participó el Instituto de Óptica del CSIC y la Universidad Politécnica de Cataluña. Nos fuimos a Barcelona, donde la Universidad Politécnica de Cataluña tiene una boya y allí pues colocamos las fibras. Previamente dichas fibras ópticas fueron calibradas y también nos sirvió para conocer la instrumentación que normalmente se usa en oceanografía para la medida de la temperatura, que son estos tipos de dispositivos que son muy grandes y con muchísima masa térmica. Bueno, pues también esta actividad nos permitió conocer nueva instrumentación y además nos permitió medir la temperatura de la superficie del agua. La temperatura de la superficie del agua es muy complicado y se habla muy a la ligera de este término. De hecho, si hablas con científicos que trabajan en observación de la Tierra mediante satélites, ellos te hablan de que la temperatura de la superficie del agua del mar es, no sé si 2 micras o sea, es prácticamente la temperatura de una capa muy, muy fina de la superficie. Pero si hablas con gente que hace medidas in situ, se van a 1 metro de distancia. Con lo cual hay muchísimas discrepancias. Quiero decir, según de dónde vengan las medidas, los valores son unos u otros. Entonces yo creo que aquí hay muchísima actividad que hacer por parte de los metrólogos, en principio, en establecer lo que es la superficie del agua, la superficie del agua del mar y cómo se puede medir la temperatura en dicha superficie. Bueno, estas son actividades pasadas y ahora ¿en qué estamos involucrados? Bueno, pues nos hemos metido a establecer las cadenas de trazabilidad de los equipos que miden precipitación por métodos de no contacto. Son este tipo de equipos que seguro que habéis visto por las carreteras hay cienes por ahí alrededor de las carreteras. Pero es verdad que la calibración de estos equipos es extremadamente difícil y la cadena de trazabilidad no es simple. Con lo cual estamos intentando llegar a conclusiones y estas conclusiones se las enviaremos al Comité Europeo de Normalización para ver si es posible que se incluyan en normas europeas. Decir que este proyecto ahora como estamos en la semana de la COP26, pues este proyecto ya lo presentamos en la COP25 que se celebró aquí en Madrid en el 2019. ¿Qué más en qué estamos trabajando? Bueno, pues el CEM coordina el proyecto COAT y el proyecto COAT se trata de un proyecto europeo y el objetivo es mejorar la comparabilidad de las medidas de la temperatura del aire en ambientes extremos. ¿Qué vamos a hacer? Básicamente vamos a hacer una comparación de termómetros y de pantallas de radiación en el Ártico. Existen 4 socios
La gran ventaja que tenemos es que tenemos un socio primario, socio más importante, que es la WMO, con lo cual estamos muy bien orientados sobre los puntos importantes a evaluar. ¿Y qué es otro aspecto muy positivo de este proyecto? Pues que aporta una visión multidisciplinar, porque se implica tanto la comunidad meteorológica como la meteorológica y del clima, y también expertos en ciencias polares. Este proyecto empezó en octubre del año 2020 y terminará en marzo del 2024. ¿Qué hemos realizado hasta ahora? Bueno, pues hemos escrito el protocolo de la comparación. Decirlo así, pues parece como algo muy trivial, pero no lo es, porque este protocolo se escribió en colaboración con la Organización Mundial de Meteorología, lo que implica muchos puntos de vista y muy diversos, y dificultades a la hora de llegar a acuerdos. También hemos acondicionado el área donde se realizará la comparación, que lo vamos a ver en la siguiente transparencia. Y ahora mismo estamos recopilando instrumentación de los fabricantes, o sea, pantallas de radiación y termómetros, para ser comparados en el Ártico. Esta actividad también es bastante trabajosa porque, de alguna manera, los fabricantes quieren participar en la comparación, pero quieren salir bien en la comparación. Entonces, hay que tener muchísima mano izquierda para decirles que se va a hacer todo lo posible para que todo salga bien, pero que en el fondo, si una pantalla de radiación o un termómetro se comporta mal en el Ártico, pues es que se comporta mal en el Ártico. Las próximas actividades que vamos a hacer en los siguientes meses es: vamos a calibrar toda la instrumentación implicada, vamos a enviar toda la instrumentación al Ártico, lo que no es trivial porque, bueno, es que es un sitio un poco especial. El despliegue de toda la instrumentación se va a realizar en junio y vamos a tener un año de medidas. Después de este año vamos a hacer las calibraciones finales y analizar. Y aquí tenemos el sitio donde se va a realizar la comparación. Bueno, en principio esto parece un pedregal donde se han puesto unos postes. Bueno, pues este pedregal está aquí en Svalbard y está en una base científica, lo que significa que poner cada uno de estos postes nos ha llevado un gran trabajo burocrático, porque considerad que esto es un área protegida donde aquí hay permafrost y en principio parece que es imposible hacer agujeros en sitios donde hay permafrost. Con lo cual, pues nos ha llevado mucho tiempo pedir permisos y toda la burocracia asociada, con lo cual solo poner un poste aquí ya es un logro. Bueno, aquí veis un esquema del campo de la comparación y aquí es donde se va a poner en cada uno de los postes las pantallas de radiación. En cuanto a la Red Europea de Meteorología para el Clima y las Observaciones de los Océanos, como ya un poco Dolores explicó, ¿qué pasa? Pues que Euramet se ha dado cuenta de que según qué sectores digamos que un proyecto no es suficiente, sino que se necesitan estructuras permanentes para que el diálogo con los stakeholders, con las partes interesadas, para satisfacer lo mejor posible sus necesidades meteorológicas, deben ser permanentes. Entonces, se han creado las diferentes redes de meteorología, cuyo objetivo es estrechar lazos con las instituciones que trabajen en materia de clima y océano, coordinar la meteorología europea, porque es verdad que los recursos de los centros nacionales de meteorología son cada vez menos. Entonces, si no nos coordinamos, necesitamos coordinarnos para satisfacer las necesidades meteorológicas de una manera más eficiente, no repetir actividades y realizar actividades complementarias entre los distintos centros de meteorología. Y decir que hasta ahora, pues 33 centros nacionales de meteorología europeos forman parte de esta red. Se estructura en 3 partes.
que es una dedicada a la atmósfera, otra al océano y otra a la tierra, y la de teledetección, que es la medida de las distintas variables climáticas esenciales por satélites. Aquí tenemos las distintas, las 54 variables climáticas esenciales que GICOS ha establecido como fundamentales para cuantificar la evaluación del clima, o sea, no solo es la temperatura del aire, sino que hay muchísimas magnitudes involucradas. Y esta red, decir que se declaró en mayo del 2018, en junio del 2019 se formalizó y en diciembre del 2020 se ha elaborado un documento donde aparecen todas las necesidades a satisfacer y ahora mismo estamos trabajando en la agenda estratégica. De todas maneras, ahí está la página web por si alguien quiere visitarlo. Y va a haber un evento en el año que viene que va a ser muy importante y muy interesante. Este evento se organiza por el BIPM y por la Organización Mundial de Meteorológica y es Meteorology for Climate Action. Por eso. Solo resaltar que el clima no entiende de fronteras. Gracias. Muchas gracias, doctora García Izquierdo. A continuación, querría leer la primera pregunta, que dice: ¿existen comparaciones internacionales de instrumentos que midan las variables climáticas, temperatura y otras? ¿Quién las organiza? ¿Son periódicas? A ver, sí que existen comparaciones. A ver, es que por un lado sí, existen comparaciones, dependiendo del tipo de instrumento del que hablemos, existen un tipo de comparaciones u otras. En el caso de termómetros, la Organización Mundial de Meteorología estableció como fundamental que se realizasen este tipo de comparaciones en ambientes extremos. Entonces, se realizó una comparación en Algeria, en el desierto, fue por el 2008, creo. Y lo bueno que tiene la comparación que vamos a organizar en el Ártico es que no se ha realizado ninguna todavía. Las comparaciones de los instrumentos no son como las que conocemos nosotros de que un instrumento va de laboratorio a laboratorio y cada uno mide lo que sale. Las comparaciones de este tipo de instrumentos suelen ser in situ. Es decir, midiendo todos a la vez la misma magnitud. La siguiente pregunta establece: ¿hay también establecida una colaboración estable en España entre el CEM y la Agencia Española de Meteorología? Pues desde luego hay una colaboración, porque para el proyecto INCIPIT, que es el proyecto donde estamos determinando la cadena de trazabilidad de los equipos que miden la precipitación por métodos de no contacto, los equipos que tenemos nos los han dejado ellos. Entonces, existe una colaboración real, pero no sé si existe colaboración a nivel institucional o hay algún tipo de acuerdo, no lo sé. O sea, pero colaboración real existe. De hecho, también la EMET tiene un laboratorio de calibración y entonces siempre que puede participar en las comparaciones que organizamos nosotros de laboratorios de calibración. Y bueno, yo creo que desde el CEM siempre les estamos invitando a eventos. Siguiente pregunta: ¿la comunidad climática es realmente consciente de la importancia de la meteorología en sus modelos? A ver, sí es consciente. De hecho, fueron ellos los primeros que quisieron firmar el acuerdo de reconocimiento mutuo, con lo cual sí que es consciente, sí. Es verdad que dentro de la comunidad climática y meteorológica es muy grande, entonces siempre te puedes encontrar a personas que no crean en la meteorología, pero vamos, de manera general sí que son conscientes y sí que valoran lo que hacemos, sí que valoran las actividades que hacemos desde la parte meteorológica. Del proyecto que coordina COAT, ¿cuáles son las principales contribuciones que se espera del proyecto a la comunidad meteorológica y climática? Bueno,
Pues las principales contribuciones es que una de ellas es que se ha hecho un protocolo, porque como he dicho a veces la comunidad meteorológica es tan grande que incluso entre ellos no tienen documentos armonizados. Entonces, se ha realizado un protocolo de comparación con ellos que esperamos que ese protocolo sirva de base para futuras comparaciones, como protocolo para futuras comparaciones. Otro punto importante es que se va a determinar qué sistemas qué pantallas de radiación son las mejores para ser utilizadas en el Ártico. Todos sabéis que el cambio climático en el Ártico es más acelerado con respecto al resto de las zonas de la Tierra. Entonces, el utilizar allí los mejores sistemas nos va a ayudar a predecir cómo va a evolucionar el clima en un espacio temporal más reducido. Y por último, pues lo que queremos también es que vamos a evaluar una guía para ver, para medir la temperatura del aire de la mejor forma posible en un ambiente tan extremo. La siguiente pregunta señala, recientemente los medios de comunicación se ha planteado la credibilidad sobre la medición de los gases de CO2 y emisiones. ¿Cómo se gestionan estas medidas? Buah, yo es que no soy experta en medidas de gases, pero yo lo que creo, a ver, no sé qué es lo que se han cuestionado los medios de comunicación, sí que esas medidas están mal hechas o que si es más importante medir otro gas que otro, o sea, un gas que otro. Yo de lo que sé es de temperatura, lo siento. No me atrevo a contestar porque probablemente de una contestación errónea. Y la última pregunta que tenemos, quería preguntarle en qué temas medioambientales considera que hay más necesidad de investigación en metrología. Bueno, a ver, es que lo del medio ambiente es muy grande, ¿de acuerdo? Estamos, por un lado, yo diría todos, pero vamos a ver, lo del medio ambiente es como muy amplio. Por un lado está el clima y lo que es la meteorología, por otro lado está la polución, es decir, la contaminación, por otro lado está la gestión adecuada de los gases, del agua, que por cierto, tengo que decir que la Organización Intergubernamental para el Cambio Climático, que es una organización internacional, ha establecido la zona del Mediterráneo como un punto caliente, es decir, una zona en la que el cambio climático va a tener unas consecuencias catastróficas. Lo digo porque, bueno, a ver si somos conscientes de que los tiempos, se predice que los tiempos que nos vienen van a ser duros. La gestión de los recursos hídricos y luego, por supuesto, yo también considero que las energías renovables es parte del medio ambiente en el momento en el que no se emite CO2 a la atmósfera. ¿Dónde es más importante trabajar? Pues no lo sé. Yo creo que hay que intentar trabajar en todo, pero es verdad que como no podemos trabajar en todo, pues por eso está la existencia de las redes para que toda la comunidad europea metrológica se gestione y se coordine para intentar satisfacer todas las necesidades. De acuerdo, pues muchísimas gracias, doctora García Izquierdo. Y no habiendo más preguntas, paso la palabra al siguiente ponente.